temprano. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Paz y bien, hermanas y hermanos. Hoy tenemos una triple celebración. La celebración de Nuestra Señora de la Porciúncula, cuna y cabeza de la orden. Allí donde nació nuestra familia espiritual. La llegada de Santa María Bernarda Bittler y sus hermanas a la ciudad de Cartagena, Colombia, cuna y cabeza de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, y el comienzo del capítulo general de esta misma congregación en el Centro de Espiritualidad Madre Bernarda en Cartagena, con el lema: juntas en la misma barca, pasemos a la otra orilla. 3 motivos suficientes para estar muy contentos, para alegrarnos con la familia franciscana a nivel internacional y a nivel de país. Hoy nuestra tertulia asume una modalidad especial. Diríamos que se pone en modo santo de los pobres, porque como dijo María de Jesús, tenemos una triple celebración. Fiesta de Nuestra Señora de la Porciúncula, cuna y cabeza de la familia franciscana. Esta es la celebración de la indulgencia plenaria que San Francisco de Asís obtuvo del Papa Honorio III en 1216 para la capilla de la Porciúncula. Francisco vivía en esa diminuta capilla muy deteriorada que le habían donado los benedictinos en el llano de Asís. Ahí entendió su vocación y ahí nació la orden franciscana. Una noche, según la tradición, Cristo y la Virgen se le aparecieron y le concedieron pedir una gracia. Francisco pidió que todos los que visitaran esa iglesita, arrepentidos y confesados, pudieran obtener el perdón total de sus pecados. Al día siguiente, el 2 de agosto de 1216, frente a los obispos de Umbría, reunidos en la Porciúncula, anunció: hermanos, quiero enviarlos a todos al paraíso. Vamos en este momento a encender una vela para que hagamos memoria de la primera celebración, recordando que somos habitantes del paraíso. Encendamos una vela. Y mientras la encendemos, y la vamos a dejar encendida, vamos a escuchar a Lilian Manzanero en una hermosa canción. El alma vuela, ya no hay distancias. La oración abre las puertas. En los pequeños se hace presente el mismo Dios omnipotente. Y cantan los ángeles, canta la Virgen y San Francisco. Canta en la porciúncula del cuore di San Francisco. Canta en la porciúncula del cuore. Porciúncula del cuore, porciúncula del cuore, porciúncula del cuore, porciúncula del cuore. En cada piccolino
destello de la gracia divina, eslabones de amistad. En un abrazo los picolinos nos dan la fuerza para cargar la cruz del día en compañía, sabiendo que rezando están. Y cantan los ángeles, canta la Virgen y San Francisco, canta en la porciúncula del cuore. Y San Francisco canta en la porciúncula del cuore. Porciúncula del cuore, porciúncula del cuore, porciúncula del cuore, porciúncula del cuore. En cada picolino se encuentra un destello de la gracia divina, eslabones de amistad. Con alegría, cantan los ángeles. En oraciones nos consagramos a la divina Trinidad, nos refugiamos en nuestra Madre, Virgen bendita, somos tuyos. Y cantan los ángeles, canta la Virgen y San Francisco, canta en la porciúncula del cuore. Y San Francisco canta en la porciúncula del cuore. Y después de esta hermosa canción, vamos a abrir todos los que queramos participar en nuestro micrófono y vamos a conversar un poco sobre esta fiesta que estamos celebrando. ¿Qué sabemos de esta fiesta franciscana? Que podamos enriquecer en su significado. O bien, ¿qué preguntas nos genera para comprender más y mejor su significado o importancia? ¿Y qué creemos que significa, qué significado tiene hoy esta fiesta para nosotros, la familia franciscana en Jotapí? Micrófono. Le damos la palabra a Juan Rendón. Buenas noches. A mí me parece que es una fiesta muy importante porque es la fiesta de nuestra Meca, el lugar donde dice Francisco que nació la familia. Esa pequeña iglesita que es pequeñísima, pequeñísima. Yo no recuerdo cuántos metros mide, pero realmente no cabe mucha gente dentro. Pueden caber, Elena,
tú que la conoces, ¿cuántas personas calculamos que pueda caber ahí? Yo creo que 20. Por ahí 15. 20 personas y eso que apretaditas. Sí. Entonces, esa pequeña capilla quedaba en un bosque y era propiedad de los benedictinos, o supuestamente es todavía propiedad de los benedictinos, ¿sí? Después de 8 siglos de uso, ya no es propiedad de ellos, pero San Francisco le pidió que se la arrendaran y a cambio entonces San Francisco fue a pescar a un lago cercano, unos peces, y quedó de que él les iba a pagar con unos peces el arriendo. Y entonces cada año el guardián de la porciúncula va a pescar con unos frailes y le llevan a los benedictinos los peces para pagar el arriendo hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, es la porciúncula, la casa madre, ¿sí? Podría decir, de nuestra familia, y al lado de la porciúncula hay una pequeña enfermería muy pequeñita donde Francisco murió, donde Francisco hizo su tránsito. Dice César que más o menos mide aproximadamente 4 metros de ancho por 7 de largo. Muy, muy pequeñita. Por eso se llama porciúncula, o sea, porción pequeña, pequeña porción, ¿sí? Eso traduce el término porciúncula. Y dicen que los habitantes de Asís decían que por esa pequeña capilla se oían rumores de ángeles cantando a la Virgen. Entonces, por eso se llama Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, por los ángeles. Cuando Francisco muere, dicen que se sintieron un batir de alas de ángeles en el momento pues del tránsito de San Francisco. Construyeron los frailes unas chocitas alrededor de la porciúncula para pues vivir ahí, y ahora es una gran catedral, ¿sí? Que cubre la porciúncula, está dentro de la catedral de la porciúncula, y un gran convento de la porciúncula ahí en Asís, y un gran hotel que administran los hermanos que se llama Domus Pacis, donde llegan los peregrinos a hospedarse. Yo no sé si Luis Fernando quisiera de pronto agregar algo más, o quien conozca algo del lugar. A mí me parece que es un monumento a las pequeñas y simples cosas, ¿sí? Realmente cuando uno entra a la catedral y entra en la porciúncula dentro de la catedral, se olvida de que está esta porciúncula protegida por semejante mole de catedral, que hace algunos años que hubo un gran terremoto que destruyó muchos monumentos en Asís. Se cayó parte de la catedral y la porciúncula no sufrió ningún daño, por contar algo así como misterioso, llamativo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Excelente resumen y aporte. ¿Quién más? Bueno, César. César levantó la mano. César, tienes la palabra. Gracias, Lucho. Buenas noches, Excelente, hermanos y hermanas. Paz y bien. A mí me gusta mucho la narración de Juan, porque nos pone como en el contexto humano sencillo de una fiesta en la que cuando uno llega a la catedral,
realmente sí es una mole muy grande, es gigante. Y de hecho, mi propia experiencia cuando entré, yo sentí que eso, yo era una gotita en medio de un gran océano, pero más me impactó ya cuando llegué delante de la porciúncula y se siente ese contraste entre la inmensidad de la catedral y la pequeñez de la porciúncula. Y creo que ese efecto es el efecto fundamental de la experiencia franciscana, de sentir la pequeñez, de vivir la pequeñez, de descubrir que esa gran mole, que bueno, sin duda alguna ha sido construida con mucho amor, sin lugar a duda, no dudo de ello, pero que no refleja la hondura del amor que es la pequeñez en la pobreza, porque ahí está el otro elemento que yo querría aportar en este momento de esta gran fiesta que celebramos el 2 de agosto de la Porciúncula, y es que es la opción por los pobres. En esa capillita claramente se percibe todo lo que es la opción por los pobres del Evangelio y de Jesús, evidentemente, y de Francisco y Clara y de todo el franciscanismo inicial, cuando, cuando desde esa pequeñez se abre a todo el mundo y se le abre a todo el mundo para decir, aquí somos bienvenidos, somos bienvenidas todos para orar y alcanzar la indulgencia en el amor de Dios. Y yo creo que precisamente por eso de ese contraste de la pequeñez es que uno descubre que realmente es un don de amor que vale la pena experimentarlo y sentirlo como fiesta y como gracia. Ahí era mi aporte. Gracias, César. Duván nos comparte en el chat de que en la porciúncula cabemos los que estamos aquí en la tertulia. María de Jesús, tiene la palabra. Esta fiesta de ayer también se le llama el perdón de Asís, porque en esa aparición Francisco le pidió a Jesús y a la Virgen esa indulgencia que la Iglesia, pues el Papa concedió en ese tiempo, pero que Francisco la resumió en una frase que es la que me gusta a mí, y es: quiero que todos vayan al paraíso. Para mí, ese paraíso, creo que Francisco pensaba que era el cielo, pero quiero que todos vivan en el paraíso. Y creo que es un llamado que Francisco nos hace a construir ese paraíso aquí, a construir ese paraíso en esta tierra, en este planeta, a construir ese paraíso en esta Colombia, ese paraíso que tiene que ser fraterno, justo, alegre para todos. Y es lo que más pensé ayer para celebrar esta fiesta, esta primera fiesta que estamos pasando hoy en nuestra tertulia, porque vienen ahora otros dos motivos de celebración. Pero que todos vivan en el paraíso, hermanos, que todos vivan en el paraíso. Y lo dijo delante de Honorio y delante de todo el obispo de Asís y todos los que estaban ahí reunidos concediendo esa indulgencia llamada el perdón de Asís. Ese perdón de Asís es para que construyamos aquí y ahora el paraíso. Vamos viendo que algo tan sencillo
y tan pequeño se vuelve tan profundo y tan significativo para toda una historia. Le damos la palabra a Luzpi. A Luzpi. Gracias, Luchito. Bueno, pues sin duda alguna, entrar en este lugar hermoso de la Porciúncula, sí creo yo que nos exhorta, o en el caso quienes hemos podido también estar allí, porque yo también he podido. Entonces, es sin duda alguna una exhortación, pues estar ahí nos exhorta, así como ya todos han mencionado, a vivir y a sentir y a profundizar, a agradecer y a experimentar esa pequeñez, esa humildad desde la que Francisco también vivió esa grandeza de Dios en su vida, en su corazón. Esa pequeñísima iglesita ahí en ese lugar, como ya César nos recordó, en esa gran catedral, sí genera como una emoción profunda, una emoción que trasciende, que invita también pues nosotras ya como congregación que estamos en este proceso y hoy en la reflexión de pasar a la otra orilla, que ya no es solo pasar, sino que luego del pasar es lo que andar, ¿cierto? Esa orilla. Entonces yo pensaba el sábado precisamente porque nosotros el perdón de asilo, gracias a Dios, nos lo celebró el padre de la parroquia aquí franciscana en Guapi, con nuestros laicos, con los niños de los grupos, precisamente como una oportunidad también de que ellos y nosotros tuviéramos esa riqueza. Se celebró el sábado en la tarde, víspera. Yo le decía al padre, aprovechemos, tenemos los grupos, seguramente mañana domingo pues nos va a ser muy difícil, tenemos otros grupos, otras personas, hay que asistir a otras cosas. Entonces, no dejemos pasar como el influjo del Espíritu en este momento, porque les cuento y le contaba a María Jesús esta mañana que el padre Félix de los franciscanos, él estaba muy desanimado como para celebrar este momento de la porciúncula, porque es que es tan profundo y tan rico para nosotros que vivimos la espiritualidad, pues por varias razones, porque el año pasado no se lograron muchas cosas. Y yo nuevamente le decía, no, padre, venga, de todas maneras, no podemos quedarnos pues como encerrados con la riqueza, ¿cierto?, del carisma, porque nuestro deber es dar, entregar el carisma. Y esto de San Francisco, esta alegría, esto de que todos tengamos derecho al cielo, por Dios santísimo. Venga, haga la celebracióncita y todo eso. Bueno, se animó y fue muy lindo. Llevamos a los laicos y yo le decía a María Jesús esta mañana que le contaba que es vivir esa experiencia, no pues con todos los requisitos que lleva la indulgencia, porque es un contexto muy diferente, pero él logró por lo menos llevarnos a la conciencia de mirarnos, de adentrarnos en el pecado, de ir a ese lugar hermoso, santo, de sentir que en esta capilla que estábamos era nuestra pequeña porción, nuestra porciúncula, el lugar donde Jesús nos da con Francisco o a través de Francisco este regalo de que todos tengamos derecho a trascender en el amor, a ese regalo del cielo, que a nadie se le niegue, que no importa que la gente no haga como nosotros pensamos o queremos o como está instituido en la norma, ¿cierto?, del magisterio de la iglesia, no. Entonces yo le decía, vamos a hacerlo, hágalo, padre, denos, como sabemos hacer nosotros los rituales, y ustedes franciscanos, nosotros, como sabemos hacer los rituales del papelito, que la persona escriba y que quememos y ya, luego pues se sigue transmitiendo como el deseo y la profundidad de la confesión, pero no será en este momento, pero la gente poco a poco. Entonces, como para contarles que también, pues como que tuvimos la oportunidad de que el padre volviera a retomar el gozo de celebrar, de no quedarse insatisfecho de pronto por lo que el año pasado no se habían logrado cositas, y que logramos como en ese momento entrar en ese sentido de la pequeñez, de estar con ellos, de llevarlos a ese momento bonito. Fue realmente, pues para mí, pienso yo, satisfactorio en la gracia del Señor poder celebrar con ellos en estos lugares ya recónditos. Muchos de ustedes conocen Guapi con las tantas circunstancias que vivimos, pero vivir un acontecimiento como este y haber logrado vivirlo en el sentido de que ese es nuestro espacio, la pequeña porción donde todos podemos construir juntos, y que es en el aquí y en el ahora, el camino para recibir y para gozar del regalo del cielo, es muy, muy hermoso. Por eso entonces me remití como a eso de
poder entrar en la gran catedral y poder estar dentro de ese pequeñísimo espacio y decir, esta es nuestra pequeña porción, recordando aquí nacimos todos y ese aquí, ese ahora, este templo de nuestro universo, donde cada uno en su pequeño espacio pues tiene tanto sentido. Aquí nosotros tenemos que aprender a buscarle como sentido a todo, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, está cayendo un súper aguacero, porque con estos calores yo dije, Señor, gracias, es lo que hoy necesitábamos, disfrutando nuestra pequeña porción, nuestra porciúncula, con esa gracia y esa riqueza de San Francisco que nos ha inspirado para poder nosotros como que alabar en medio de todo las grandezas del Señor. Muchas gracias, Lupi, por recordarnos que a través del encuentro íntimo y también el encuentro donde podemos compartir como familia y pegaditos todos, ahí es donde se refleja bien cierta nuestra fraternidad y el ardor de nuestros corazones. Entonces, le damos la palabra a Elena María. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando nuevamente esa historia tan linda, y a mí que me conmueve mucho esa historia de la porciúncula, esa historia de San Francisco, se me ocurrió, pensé en este momento en que hablaban que Dios se manifestó a Francisco en algo pequeño. Y si me pongo a repasar cosas, yo pienso que Dios se manifiesta muchas veces es en las cosas pequeñas. En esta ocasión era una pequeña iglesita, la porciúncula. Pero también si uno va al Evangelio, a los Evangelios, no a los Evangelios, va a la Biblia y ve la historia del profeta Elías, que Dios se manifiesta ni en los truenos ni en las grandes cosas, sino en la brisa más suave, en una cosa pequeñita, ¿cierto? Entonces yo pienso que me queda como una lección muy grande, y es que hay que estar pendiente de esa manifestación de Dios en todo lo pequeño, porque allí he visto que se manifiesta. Y me encanta recordar esta historia y oírlos a ustedes hablar de todo esto de una forma tan hermosa. Bueno, era eso lo que quería compartir. Gracias. Gracias por compartirlo, Elena María. Juan, una réplica. Una réplica. No, yo creo que hay una cosa muy linda, y es que además Porciúncula es el lugar de los capítulos de las esteras, ¿sí? Es el lugar donde todos los hermanos se encuentran para hablar sobre su forma de vida. Así como nosotros hacemos ya en cada país capítulo de las esteras, los capítulos de las esteras se hacían en Asís y se llama ahí alrededor de la porciúncula, y se llaman de las esteras porque, por supuesto, los frailes no cabían, eran como en el primero como 3.000, 4.000, 5.000 dicen algunos, y entonces tuvieron que dormir sobre esteras. Y la ciudad de Asís bajaba comida para mantener esa reunión, una reunión multitudinaria con muchos idiomas además, porque eran frailes de toda Europa. Ahí estuvo San Antonio, ¿no? En ese capítulo, un muchacho recién llegado pues a la orden, y vino seguramente a conocer pues a San Francisco, como cualquier otro de los que estaban ahí. Eso por un lado. A mí me parece que es muy lindo lo del perdón de Asís, porque es que nuestra espiritualidad es una espiritualidad del Génesis. O sea, nuestra espiritualidad nos vuelve al paraíso, nos devuelve al paraíso, ¿sí? Nos hace inocentes, nos hace adánicos, nos hace Evas, ¿no? Nos hace hombres y mujeres capaces de relacionarnos desde la inocencia, desde la transparencia, y eso es muy, muy lindo. Yo creo que el perdón de Asís es precisamente eso, quitándole aquello pues de la confesión y de no sé cuántos Padre Nuestros o credos y demás esas, porque es que Dios no cobra peaje para perdonar. Dios siempre perdona, ¿no? Y Dios siempre nos devuelve al paraíso
Y no al paraíso, pues ese bíblico, sino al paraíso de aquí, este paraíso que es Colombia, que es nuestra familia franciscana, que son nuestras familias de apellido, que son nuestras familias locales, ¿no? De ciudad, de pequeña ciudad, de gran ciudad. Eso, a mí me parece que es muy lindo eso en nuestra espiritualidad. Y una cosa, ya que vi a Kelly ahí y que veo algunas hermanas y hermanos de la familia franciscana bernardina, esto tiene una conexión muy profunda con Madre Bernarda. En el siguiente segmento vamos a ver eso, porque es que hay una coincidencia muy tremenda de esta fiesta con Madre Bernarda y las primeras hermanas que llegaron a Cartagena. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces podríamos, más que una conclusión, podríamos hacer todo un popurrí de sentimientos y de saberes también en torno a esta celebración como como un sitio de encuentro, como un sitio de perdón, como un sitio de espiritualidad y de sentido franciscano. Entonces, creo que hasta aquí llegamos en este momento, esta primera intervención de esta primera celebración, y seguimos con la siguiente. Le damos la palabra a Elena para que nos comparta su poema. Bueno, hermana, pues yo sí creo que ahora sí viene el popurrí, como dice Luis. Todo lo que hemos conversado está aquí ya en este poema, ¿no? Los poemas siempre están, ya están, solo es como verlos y atraparlos, ¿no? Entonces, no puedo hablar de la porciúncula sin nombrar al menos a Rigotorto como cuna franciscana de la fraternidad. Pero bueno, este poema se llama Pequeña porción divina. Entré a verla llevando el ruido del viaje, el polvo del camino y el peso de las palabras. Pero allí un fuerte golpe divino con su tajo limpio dobla en un segundo el alma, la mente y las rodillas. La vi de pronto. Allí estaba ella, la porciúncula, hermosa, diminuta, vientre de piedra, joya sagrada de silencio, donde no hay muros en el recuerdo de sus piedras, sino un silencio que se ensancha, como si el mundo entero cupiera en su útero pequeño. No había rastro físico de imán, era una especie de hipnosis, era un efluvio constante y sutil, era una música sin notas, de esas que el pulso reconoce. Era el norte mudo que arrastra el alma hacia la luz más pura, donde el alma inevitablemente cede y se derrite y se desprende de la tierra y viaja como un ave enamorada de la inocencia. Ella, la porciúncula, es un don que no se pide, una rendición que ocurre sin violencia. Sentir que el espacio se reduce a lo sagrado y que el alma de repente prescinde de equipaje porque ha hallado su tesoro. Cruzar su umbral es conmover el alma. Hay un eco sagrado en sus paredes que nos desarma y nos desborda. Un nudo en la garganta que se suelta y se convierte en llanto agradecido, porque las lágrimas caen solas en su santo suelo, lavando el peso que cargaba el pecho. La porciúncula no es solo un sueño o un recuerdo, ni una imagen, ni el lugar bendito de una historia. Es la madre pequeña que nos cuida, un regazo de piedra mansa, cuna de madera tibia que sana el corazón cansado del latido. Ella no juzga el barro ni el ruido del viajero. Es un relicario que nos abre sus bellas puertas de madera bruñida por el tiempo, como brazos que por siempre buscan un abrazo, con la paciencia dulce de quien ama el silencio, la espera y el abrigo.
En ella el misterio se hace transparente. No hay mármoles solemnes ni coronas, solo un espacio bendito y sin adornos, donde el corazón se quiebra de alegría al sentirse por fin a salvo y bienvenido. Allí Francisco halló su nueva cuna, nido humilde para un alma libre, donde la gracia se hizo arrullo y la pobreza caricia de una madre que lo ha entregado todo. Tu pecho brota el manantial sagrado y compasivo, el perdón de Asís, una emoción que quema, un indulto total que no exige condiciones, sino solo el deseo sincero de volver a casa. Ella es la madre que limpia nuestras lágrimas y nos susurra al oído que todo está saldado, abriéndonos las puertas del paraíso, de la estrechez de su bendito vientre. Miremos nuestras manos, miremos nuestro pecho. Cada uno de nosotros es porciúncula. Somos esa pequeña porción de tierra frágil, tantas veces olvidada y rota, pero habitada con una luz inmensa. Llevamos dentro la misma ermita, la misma presencia que habita en lo sencillo. La tierna entraña donde nace el fuego que perdona al mundo y al hermano. En ella se halla lo más grande, el profundo eco de una paz descalza. Se encuentra en ella la certeza de haber rozado el centro de la herida, de haber salido liberados bajo el amparo invisible de Francisco, en la ternura de Santa María de los Ángeles. Allí también anidó Clara, junto a Dama Pobreza, donde la oscuridad del mundo dio paso a su luz y se convirtió en aura eterna, en aurora eterna. Todos somos porciúnculas, porciúnculas. La eternidad puede habitar el rincón más pequeño de la tierra. Todos somos ese rincón humilde que tocado y conmovido hasta el llanto más copioso y puro sabe ser altar, misterio y también refugio, cielo y paraíso. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, Elena, como siempre. Maravillosa reflexión. Gracias, Elena, por describirnos tan fielmente esa porciúncula. Y pues nada, sin palabras. Seguimos. La segunda celebración de esta noche es la llegada de Santa María Bernarda Butler a la ciudad de Cartagena, cuna y cabeza de la congregación de las Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora, el 2 de agosto de 1895, fiesta de la porciúncula, por invitación de Monseñor Eugenio Bifi, obispo de Cartagena de Indias, quien les anunció que las acogería en su diócesis. Las hermanas atravesaron la puerta del reloj público y fueron recibidas paternalmente por el obispo. Coincidencia providencial, ya que en el mundo franciscano se celebraba la fiesta de la porciúncula en Asís. Silda. Sigue Silda. Está dormida. El obispo Bifi les destinó como residencia
un ala del Hospital de Mujeres, la Obra Pía. Cartagena se convirtió en su casa. El Señor las había conducido a aquel asilo donde la Madre Bernarda permanecería hasta el término de su vida. Desde allí hizo otras fundaciones, no solo en Colombia, sino en otros países. Vamos en este momento a encender otra vez la vela. Vamos a encenderla para que celebremos esta hermosa coincidencia, esta providencial coincidencia. Y vamos a escuchar de Verónica Sanfilippo y Agustina Baró, Alma Misionera. Alma Misionera es la vocación de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Vamos a escuchar entonces la canción. Pueden levantar los celulares con las linternas como hicimos hoy. Prenda la bombilla, prenda la bombilla. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy, Jesús, decile. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Bien fuerte le vamos a decir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero. ¿Para qué? ¿Qué? Lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra. Eso. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Bien fuerte, bien fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y a ver, muy fuerte, el grito de los jóvenes de Jesús. Más fuerte, el grito de los jóvenes de Jesús, bien arriba. Muy bien, entonces ahora vamos nuevamente a hablar sobre estas dos preguntas.
Una, ¿qué nos inspira el reconocer la coincidencia de fecha de estos dos acontecimientos franciscanos? La fiesta de la Porciúncula con el privilegio del perdón de Asís y la llegada de las hermanas encabezadas por Madre María Bernarda Bittler a Cartagena y otras 15 hermanas. ¿Qué nos inspira esa coincidencia? Y la segunda pregunta es, ¿qué significado tiene hoy para nosotros, la familia franciscana de Colombia, esta celebración en la que las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora celebran esa feliz llegada de Madre Bernarda a esa bella ciudad de Cartagena? Entonces, tenemos la palabra. Luzpi, te escuchamos. Bueno, gracias. Pues a ver, ay, eso que me inspira, ¿no? A mí ayer, desde que pensaba, yo dije, vea, la Madre Bernarda, pues con toda esa salida así como abrupta, como inesperada del Ecuador, volver a empacar, tener que salir, buscar, ¿cierto? Pero luego encontrar un lugar que le abre las puertas, también desconocido, y ese lugar donde pudo llegar con las hermanas, con las madres, pues que nosotros decimos. Siento que esa fue su porción, su pequeño espacio, su lugar. Ya nos cuenta la historia que el lugar a donde fueron o el lugar desde donde empezó la congregación, que era la Obra Pía, no sé, sí, o anterior, una casa pues totalmente caída, en ruinas, pero llegar con esa alegría, ese gusto y decir, es aquí donde el Señor nos ha puesto, nos ha plantado, este es nuestro espacio, es como llegar y empezar a hacer de ese lugar el lugar donde ya el ir ahorrando cada día, dando la cuota para ese regalo del cielo, pienso que es algo muy significativo y realmente sí, para nosotros ayer que celebrábamos coincidencia, diosidencia, ¿cierto? Creo que es un abrazo de Dios para la congregación. Desde la espiritualidad franciscana, creo que es ahí donde se confirma la riqueza del carisma, cómo el carisma franciscano enriquece todo nuestro carisma en la espiritualidad de Madre Bernarda, que se sigue prolongando en la congregación, con cada una de las hermanas, con quienes tenemos pues como el deseo y el gusto de vivir, celebrar en cada espacio donde nos encontramos. Pero pienso que celebrar esa entrada, esa llegada, es ese lugar donde ella llegó después de tanto recorrer, de tanto tener que dejar lo suyo, Suiza, su espacio, su lugar de seguridad ya en el convento de María Gil, fue luego abandonar, ¿cierto? Todo lo que ya hemos podido reflexionar en otros tiempos, porque la madre ha tenido que dejar, soltar con sus hermanas para volver a empezar cada día con ese mismo sentimiento, esas enseñanzas de Francisco. Hoy empiezo de nuevo y empezar cada día con esa gracia, con esa alegría. Por eso llegar allí, empezar, continuar, ahí terminar sus días, pero saber que ahí logró ese regalo también del cielo, que allí fue donde se proclamó su santidad. Entonces, todo esto pues es un momento de inspiración, de dar gracias a Dios, de seguir abrazando con alegría lo que el Señor nos ha dado en cada uno de nuestros espacios, también como nuestras pequeñas porciones que se convierten en un espacio para abrazar a muchos, donde muchos se pueden cobijar. Y así es la espiritualidad, es la congregación, pero es Cartagena, es el lugar donde pudieron llegar y sentirse acogidas, abrazadas, y desde allí empezar una obra que, pues gracias a Dios, porque es la obra de Dios, se mantiene hasta nuestros días, y donde todavía se respira el espíritu de la Madre Bernarda en Cartagena.
es allí también, como nosotras hoy como congregación decimos, es nuestra pequeña porción, nuestra porciúncula. Muchas gracias, Luzpi, excelente. ¿Quién dice? ¿Quién dice algo más? Luzpi nuevamente. Ah, no, César Barato. César tiene la palabra y luego María de Jesús. Bien, cuando uno va encontrando esas coincidencias de una fecha tan significativa, Nuestra Señora de la Porciúncula y la llegada de las hermanas a Cartagena, a mí me genera dos miradas. Una, lo que significa para la congregación y para la espiritualidad franciscana y bernardina, pero lo otro es qué significa para nosotros encontrarnos con experiencias de ese orden, que es el 2 de agosto y nuestro encuentro con Jesús a través de la experiencia de Francisco. Y Qué pecado la hermana, por Dios. Ay, niña, apágalo. Luzpi tiene... ya. Y estaba pensando en las dos cosas, que yo siento que evidentemente es necesario, así como lo acaba de hacer Luzpi, hacer una lectura de fe del hecho de que lleguen en un día tan significativo y encontrar que el lugar en el que llegan es de absoluta pobreza, es de mínimo, es de empezar desde prácticamente cero, y eso creo que eso es fundamental en una experiencia como la experiencia de Porciúncula. Y sentir que se abre a todos y que se dispone a todos. Y en ese sentido, creo que vale la pena pensar en términos de gratitud por las hermanas que en su momento lo asumieron de esa manera y lo vivieron en plenitud. Pero igualmente, repito, para nosotros, para cada uno de nosotros, es como una pregunta. Y yo vuelvo a mi propia experiencia personal de vida, en la que sí, recuerdo con alegría también decir, yo llegué al franciscanismo ya muy entrado en años, con muchísimos años. Y eso para mí es un 2 de agosto, porque lo que terminé encontrando, yo he sido cristiano creyente toda la vida. Una cosa que yo tengo clara conciencia, en mi adolescencia ni en mi juventud yo nunca tuve crisis de fe, yo no recuerdo eso, para mí no existió. Siempre tuve claro la presencia y experimenté la presencia de Dios en mi vida y me alegró, pero nunca tuve la conciencia de la plenitud y de la integralidad de la fe, de vivir una experiencia integral de fe, como cuando ya me fui descubriendo en el horizonte franciscano y decir, seguir a Jesús y vivir el Evangelio en la senda de Francisco y de Clara. Es una propuesta de realmente encarnar ese Evangelio. Y eso para mí se convierte en 2 de agosto. Para mí ese es un privilegio de Porciúncula, porque es ir descubriendo poco a poco, desde lo más pequeño, cómo se va abriendo al mundo y cómo cada vez esa visión de integralidad de la fe se va anidando no solo en mi corazón, sino en las palabras, en las acciones, en la conciencia. Y creo que el caminar fraterno que tenemos con los más cercanos en nuestro caminar de familia franciscana, tenemos conciencia de ese ir abriendo y abriendo más los ojos y descubrir la inmensidad de ese proyecto. Así que ahí tenemos una fiesta que es coincidencia entre nuestro propio encuentro con la Porciúncula y lo que las hermanas encontraron justo el mismo día de la Porciúncula. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti por esa bella lectura sobre el 2 de agosto, porque aquí hay muchos hermanos y hermanas nuevas
en el encuentro con el carisma, con esta lectura del cristianismo desde el carisma franciscano. Edgar, Carlos, hay muchos hermanos que han entrado en contacto con este carisma. Yo creo que aquí, en esta reunión también tenemos la riqueza del carisma franciscano vivido desde el carisma de Madre Bernarda, que hay personas, hermanas, hermanos de la Asociación Madre Bernarda, de la Fundación Erlinda Moises, también hermanos de Huellas Franciscanas, seguramente hay hermanos o De hermanas Almaver. de Almaver, o sea, realmente es un carisma, es una explosión, así como nuestro logo de familia franciscana de colores y de identidades muy interesantes leídos desde esta gran mujer que es Madre Bernarda Bitler. María Jesús, tienes la palabra. Me ¿Y quitaste lo que iba a ¿Y decir. qué dices después? Me quitaste lo que iba a decir. Pero bueno, yo no voy a decir que llegué a Francisco por Bernarda, sino que llegué a Bernarda por Francisco, porque yo nací en una parroquia franciscana. Y luego fui estudiante en el colegio Bifi, que ya era una mole gris, la casa madre, con muchas columnas físicas, pero también con muchas columnas humanas. Una cantidad de mujeres que dejaron sus patrias y fundaron, pero hicieron crecer unas mujeres que como Bernarda le dieron fortaleza a esa congregación. Así rapidito recuerdo la madre Clementina, la madre Gregoria, Maristela, Fabiola, Leontina, unas mujeres que simplemente cuando saludaban, cuando pasaban, porque muchas no tenían nada que ver con el colegio, con las internas ni con las niñas, pero simplemente verlas caminar con esa unción, con esa dedicación y con esa capacidad de acogida, de ternura, y oírlas cantar y oírlas rezar y verlas con los enfermos, con los niños más pobres que no podían pagar un colegio y cómo los recibían, y no había distingo de clases en el colegio Bifi. Para mí, compartir la vida, mi vida inicial de 9 años, fue una gracia especial. Pero no fue una experiencia simplemente religiosa, sino que fue una experiencia de vida integral. Yo cuando apenas tenía 16 años, mi servicio social, eso de las 72 horas de alfabetización, la madre Fabiola nos llevó a trabajar con las mujeres que se habían dedicado a la prostitución y en la cárcel de Ternera. Y era un contacto directo con los marginados. Y eso es
marcó mi vida para siempre. Estuve en la comunidad, recibí de ellas todo eso, me retiré de la estructura, pero no del carisma, y formamos después la asociación que Juan dice, Fraternidad Santa María Bernarda. Y bueno, y ahora estoy en familia franciscana intentando vivir ese carisma de Francisco, Clara y Bernarda y tomando fuerzas en esos 2 de agosto. No es uno solo, son muchos 2 de agosto en mi vida y pensando que todos estamos llamados a vivir en el paraíso, pero un paraíso que construimos entre todos. Un paraíso que es el sueño de Dios para cada uno de nosotros, pero que Él no lo va a construir, que somos nosotros y nosotras los que tenemos que construir ese paraíso. Muchas gracias, María de Jesús. Nuestro querido hermano Edgar Arias Corti escribe: Elena, gracias por tu bella y profunda palabra. Luis Grau escribe: es una coincidencia divina que nos recuerda el origen de la espiritualidad de la congregación de las hermanas franciscanas. Lo esencial y novedoso de ellas son la experiencia íntima y fraterna de hombres y mujeres de diversas formas de ser, para unirse en un solo corazón lleno de amor fraterno. Luis Fernando Benítez dice: la porciúncula es la fiesta madre de nuestra espiritualidad. ¡Qué belleza! Ella es nuestra casa grande, a la manera de los indígenas en Vera. Maravilloso. Kelly, queremos escuchar tu bella voz desde la Fundación Madre Erlinda Moises. ¿Escuchaste, Kelly, o no? Pero no se te escucha a ti. No se te escucha tu micrófono. No, no se te escucha, Kelly. Es muy interesante porque Madre Erlinda Moises, franciscana misionera de María Auxiliadora, genera, inspira una fundación, ¿sí?, de trabajo con una población empobrecida de ahí de Cartagena, ¿no? Una fundación muy vital, muy robusta, ¿no?, de servicio a los empobrecidos de ahí de la ciudad de Cartagena. Nada. Nada, No Kelly. escuchamos. Nos la quedaste debiendo. Te escucharemos en el capítulo. Muy bien, sí. Sí, no se te olvide llevar la cámara. Bien. Entonces, qué lástima, ¿verdad? Que no escuchamos. Pero solamente con mirarle la cara que tiene Kelly, ya ya sabemos que... nos da una gran alegría verla ahí. Sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra tertulia, siendo las 7:20, estamos muy juiciosos y vamos a seguir con el siguiente segmento. Duan. Gracias, Juan Jairo. Yo quería decir algo pequeñito, precisamente que me inspira la conversación que ustedes hacen, y aprovecho que tenía el turno para conversar. Ya te doy la palabra, Kelly. Y es que
revisando la época de 1895. En esa época Colombia había sufrido su primera guerra civil colombiana, donde habían habido muchos conflictos en los diferentes departamentos. Entonces, como imaginarnos todo eso que estaba sucediendo en Colombia, se estaba refundando la nación, acababa de pasar la primera constitución colombiana de 1886 de Rafael Núñez, que precisamente tenía su casa también en Cartagena, allí en La Cabrera. Y todo eso que estaba sucediendo y todas esas personas que seguramente en 1895 no eran tantas como en este año, pues a ellas debemos agradecerle a estas madres, como dijo la hermana Luzpi, a estas madres franciscanas, pues toda esa labor que en esa época pudieron hacer para refundar la nación, para mermar, para llenar de paz a las personas con en donde estuvieron, su entorno, sus entornos, y cómo han llegado hasta hoy, porque la pregunta otra también era relacionado para nosotros, la familia franciscana de Colombia, pues qué significado tiene. Entonces, es imaginar toda esa época, todo ese tiempo que ha transcurrido, cómo llegamos hoy a la virtualidad y al encuentro y a pues acompañarnos, cuidarnos para continuar con ese legado y no perderlo. Solo quería decir eso, Kelly, ahora sí. Nada, Kelly, Nada, estás querida. afónica. Nada. Pasacaballo está fuera de onda. Pasacaballos está fuera de ojo. Pero si te animas, mándanos un mensajito por el chat. Escribe por el Escríbenos. chat, ¿sí? Muy bien. Cortico. Entonces vamos a Mientras seguir yo sigo. el siguiente Lenguaje segmento. de señas, Kelly. El siguiente segmento. Y entonces hay algunos- Ali, que de pronto es que tu micrófono no estaba habilitado Tiene el cuando micrófono entraste. apagado. No. Podría ser que te salgas y vuelvas a entrar, ¿sí? puede De ser. la reunión por el mismo enlace. Dale. Bueno, continuamos. Continuamos entonces, tú vas a tener la palabra. El tercer motivo de celebración en esta noche es el comienzo del capítulo general de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora en el Centro de Espiritualidad Madre Bernarda de Cartagena, con el lema "Juntas en la misma barca, pasemos a la otra orilla". Para este tercer momento celebrativo, empecemos por escuchar la carta que nos enviaron a la familia franciscana las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Bogotá, 13 de julio de 2026. Hermanos y hermanas, Junta Nacional de Animación Familia Franciscana de Colombia, en Bogotá, Colombia. Saludo fraterno de paz y bien. La animadora general de la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora anuncia con alegría la celebración del 20º o 20º capítulo general ordinario que tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad Madre Bernarda en Cartagena, Colombia, del 2 al 12 de agosto de 2026, bajo el lema "Juntas en la misma barca, pasemos a la otra orilla", inspirado en el pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. El objetivo general del capítulo es celebrar con gratitud y esperanza las conquistas y el paso de Dios en la vida misión de la congregación durante el quinquenio 2021-2026. Renovar el compromiso de ser mujeres consagradas, resignificadas en fidelidad a la alianza,
iluminadas por la espiritualidad del pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida. Visionar juntas el futuro en sintonía con nuestra realidad, las orientaciones de la Iglesia y las exigencias del momento histórico, dando así cumplimiento al numeral 130 de nuestras constituciones. Durante este tiempo de gracia se elegirá al nuevo gobierno general, que animará la vida y misión de la congregación en el próximo quinquenio 2026-2031. Con humildad, pedimos que nos acompañen con su oración para que, dóciles a la acción del Espíritu Santo, podamos responder con fidelidad al llamado que el Señor nos hace de vivir la sinodalidad y la salida misionera desde la espiritualidad franciscana y el carisma legado a Santa María Bernarda Butler, nuestra fundadora. Con sentimientos de gratitud nos unimos fraternalmente en Cristo. Firma Marelvi Vuelvas Mendoza, animadora general, y María Iliana Albuja, secretaria general. Oremos por cada una de las hermanas, por la congregación y por el laicado inspirado en Francisco, Clara y María Bernarda Butler, para vivir el Evangelio como operarios del reino. Gastar la vida es quizás quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo, ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez y simplicidad, como agua del manantial. Vamos a escuchar a los jesuitas acústicos. Oh Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla, no para economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros, aunque nunca nos paguen ni un favor que no nos devolverán. Gastar la vida es lanzarse y aún fracasar. Gastar la vida es tal vez quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez y sin publicidad, como agua del manantial. Y la madre que amamanta a su bebé, como suda el labrador. El futuro es un enigma, se funde en la niebla. Porque en la noche tú estás sin dormir, derramas miles de lágrimas sin dormir. Porque en la noche tú estás, porque en la noche tú estás sin dormir, derramas miles de lágrimas sin dormir,
porque en la noche tú estás. Volvemos a hacer un intento con Kelly. Kelly, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, estoy también como muy feliz y creo que la palabra hoy se ha cumplido en mí. Es un milagro que yo no esperaba. Me di a la tarea de querer de estar, porque siempre he querido estar, solo que me disperso con otras cosas aquí en la fundación, pero también quise regalarme el estar aquí, este espacio que para mí es muy enriquecedor. Bueno, yo pensaba en la Madre Bernarda a propósito de que María de Jesús hablaba un poquito como de esa historia, de esa espiritualidad que se fue sumergiendo en ella. Y yo pensaba un poquito como que la Madre Bernarda y San Francisco de Asís son mis más grandes aliados en la misión que realizo, la misión que Jesús me ha encomendado. Y lo digo porque precisamente el sábado con los niños yo celebraba el Día de la Pachamama y sosteníamos el planeta, los niños sostenían el planeta y ese día hicimos una recolección de frutos en el lugar que tenemos de formación ambiental y recogimos de todos los frutos que había, como que en aras de que los niños de este territorio volvieran a la tierra, volvieran a recuperar el amor y la significación, como nos los habla el cántico de las criaturas, la significación por lo pequeño, por lo que significa recolectar una fruta, por lo que significa llegar al árbol y comer de la fruta. Entonces hicimos ese ejercicio y todo eso nos lo da la Pachamama y todo ese ejercicio lo hacíamos en el marco de que es nuestra casa común, es nuestra tierra, es la que nos protege, la que nos sustenta, la que nos da, y que San Francisco bellamente le compuso su himno y con los niños hacíamos parte de ese himno también y ellos alababan a Dios. Y ahí hay un grupo de niños que son adventistas, que son de otras denominaciones, pero que se sienten a gusto hablando de San Francisco de Asís, se sienten acogidos, se sienten identificados también. En este tema como de conectarme con la tierra, con la creación, de sentirme parte de ella, San Francisco es quien me inspira, es quien me lleva, es quien me toma de la mano para sentirme así. Pero Madre Bernarda es la que me ayuda a sostenerme, porque los pueblos a los que voy hay mucha gente enferma, y enfermos solos, y enfermos terminales. No va nadie. Entonces, y cuando voy a esos pueblos, me encuentro con esas realidades y yo lo primero que hago es invocar a la Madre Bernarda, como que o sea, ayúdame, ven conmigo, porque humanamente me siento que tal vez no me siento sola, no me siento como que en la disposición psicológica para enfrentar la soledad en que se encuentran los enfermos de los pueblos del Canal del Dique. Enfermos que nadie quiere ver, enfermos que nadie quiere atender, enfermos que mueren solos, con sus enfermedades y con sus familiares, pero también es bonito ver la gente que se reúne en torno de esos enfermos, que hace lo posible, que les reúnen el dinero para traerlos a la ciudad, que los visitan, ¿cierto? O sea, esa cantidad. Y en medio de esa realidad, de esa situación, yo siento que la Madre Bernarda es mi principal aliada. Siento que la Madre Bernarda, a ella me acojo, yo soy rezandera. A ella me acojo y a ella la invoco y a ella le digo que me acompañe, a ella le digo que unja a los enfermos, que los llene, que interceda por ellos, que interceda por ellos, que llegue el Estado, que lleguen las instituciones, que a nosotros como organización nos permita también tener la asertividad para llegar de la manera correcta, para llegar también con las palabras adecuadas, para eso que decía la canción, para no querer figurar ante tanta necesidad, porque no cabe figurar ante tanta necesidad, que a veces
bien podría estar tentada por el diablo y tentada por otras cosas a querer figurar ante tanta necesidad, ante tantos enfermos. Y hoy la palabra de Jesús es muy clara y Jesús lo dice, la compasión, y la compasión de Jesús es muy propia en San Francisco de Asís y en la Madre Bernarda. Esa compasión de Jesús, salirse de la barca donde estaba cómodo, bajar de la barca y sentir compasión por la gente. Y dice la palabra que los curó, les devolvió la salud. Y bueno, hoy esa palabra a mí me llenaba también de mucha fuerza, porque esta misión, si bien no es fácil, pero es una misión que él me ha encomendado, que la tiene la fundación de acompañar a estos pueblos, y yo me siento acompañada. Y para mí no hay aliado más favorable que San Francisco y la Madre Bernarda. Los otros aliados son importantes porque me ayudan y nos ayudan a sostener físicamente y económicamente, y llegar porque se necesita económicamente, pero espiritualmente e incluso hasta psicológicamente, para mí ellos dos son unos aliados valiosísimos a los que recurro todos los días y en todo momento. Gracias. Excelente, Kelly. Sí, faltaba tu voz, definitivamente. Y la voz de la Fundación Madre Linda Moises, que es hija de toda esta espiritualidad franciscana y bernardina que celebramos esta noche junto con las hermanas. Y como todos somos rezanderitos, vamos a darle la palabra entonces a Luis Grau. Cuéntanos, Luis Grau. Lucho se desconectaría. ¿Ves? Se desconectó Luis Grau, entonces voy a tomar yo su voz. Sí, señor. Las hermanas nos pidieron que oráramos por ellas, por el capítulo de las hermanas misioneras, franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Entonces los invitamos a orar. Yo digo la primera parte del Padre Nuestro y todos ustedes, encendiendo los micrófonos, la segunda parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta vez los cuencos tibetanos van a sonar por el capítulo de las hermanas y por el jubileo de San Francisco. Centrémonos en el sonido de los cuencos.
Roberto, antes de finalizar, ¿qué modelo de IA usamos para la capa de procesamiento? Por favor, silenciarlo. Oremos ahora con el Papa León en el jubileo del tránsito de San Francisco. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre pacificado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la verdadera paz, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú que desarmado cruzaste las líneas de la guerra y la incomprensión, danos la valentía de construir puentes allí donde el mundo erige fronteras. En estos tiempos afligidos por conflicto y división, intercede para que nos convirtamos en operadores de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestra tertulia que hoy conmemoró, celebró estas 3 fiestas muy importantes. Acaba de llegar un mensaje de nuestra hermana Vanessa, joven franciscana misionera de María Auxiliadora, que se encuentra en La Guajira. Vanessa y muchos compañeros laicos, Madre Bernarda, se habían puesto cita para unirse a esta tertulia y les quitaron la luz a las 6 de la tarde. Todavía no les han retomado, pero que estarán muy atentos a cuando tengamos la grabación en el YouTube para mirarla. Que muchos saludos, que mucha gratitud por esa tertulia que estaban celebrando a la congregación también. En este tiempo, los avisos son 2 muy importantes. 1, capítulo de las esteras 9, 10 y 11 de octubre. En Chía, Cundinamarca. Están abiertas las inscripciones. No hay que pagar al inscribirse, se puede hacer de aquí hasta la fecha. Entonces, pero sí necesitamos tener las inscripciones porque hay un cupo limitado y queremos saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, una invitación a que por favor nos inscribamos. Y el otro aviso muy importante es que estamos animando la compra de los bonos a 10,000 pesos, se pueden comprar todos los que quieran, porque no hay números limitados, porque es con una ruleta virtual, entonces todos los nombres caben. Así que los invitamos a hacer esta donación, nuestro aporte en esta familia. ¿Ustedes se acuerdan de la pirinola, esa que uno jugaba, que todos ponen, que paga 1, que paga 2, que toma todo? En esta familia hay una pirinola y solo dice, todos ponen en cada una de sus caras. Entonces ahí estamos esperando que todos pongamos nuestro aporte solidario y lleno de afecto. También queremos invitarlos a que sin mucha técnica, los que quieran en sus fraternidades hacer un videíto para invitarnos y animarnos al capítulo, puedan hacerlo y nos lo comparten. Creo que César ahorita nos va a compartir uno que hicimos en esta semana que estuvimos, la semana pasada que estuvimos reunidos los del equipo de escuela.
Entonces, vamos a escucharlo. Paz y bien, desde la Casa de Familia Franciscana de Colombia queremos recordarles que ya estamos muy próximos para nuestro segundo capítulo de las esteras. Queremos animarles para que hagan sus... Bien, hermanas y hermanos, del 9 al 11 de octubre tendremos nuestro capítulo. ¿Nos escucha bien? de las esteras. Es un tiempo de gracia, un tiempo de alegría, de reencuentro. Los invitamos a que se pongan las pilas para inscribirse. Los esperamos también con mucha alegría en Chía, Cundinamarca, para este capítulo. En el 8º centenario del tránsito de nuestro hermano Francisco, Familia Franciscana de Colombia realiza su capítulo de las esteras y queremos actualizar esa experiencia en la vida nuestra y en el testimonio que brindemos a nuestro país. Hola a todos. Ya no nos queda sino decirles que los esperamos con los brazos abiertos y el corazón dispuesto para que con su familia, con sus fraternidades, nos encontremos y nos demos la cita en este 8º centenario de la trascendencia de Francisco. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí pudieron ver a los artistas, sin edición, sin nada, sencillo, para invitarlos a ustedes a que hagan lo mismo con su celular, puesto de manera horizontal, y invítennos a todos para que los vamos a circular por todos nuestros canales, nuestros grupos, para que todos nos animemos a participar en este 8º centenario de la trascendencia de Francisco. Buenas noches, muchas gracias y contamos con todos ustedes para seguir caminando y para seguir viviendo en el paraíso.